Doctor Paulino Escobar Garay está postulado al edicto 10 del año 2018. Tiene 46 años de edad, nacido el 25 de enero de 1972, egresado en la Universidad Nacional de Asunción, es doctor en Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional de Pilar, con la tesis doctoral El Patronato de Liberados como opción post-penitenciaria, con la calificación cum laude. Es especialista en ciencias penales. Fue funcionario judicial desde 1996 al año 2018. Relator, juez penal de garantía en la actualidad. Es docente de la Universidad Nacional, la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Paulino Escobar. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta roja a medida que se aproxima el tiempo. Adelante. Buen día, señor presidente del Consejo de la Magistratura, señores miembros, excelentísimos señores, señora del Tribunal de Honor. En cuanto a los ítems que nos pasó el Consejo de la Magistratura, paso a exponer lo siguiente. El Estado de Derecho es el medio para la promoción del marco normativo común, proporciona una estructura por medio del cual el ejercicio del poder se somete a normas convenidas, garantizando la protección de todos los derechos humanos. El Estado de Derecho exige que los procesos jurídicos y las instituciones, las normas sustantivas, sean compatibles con las normas de los derechos humanos, realzando los principios básicos de igualdad ante la ley y equidad en la protección y reclamación de los derechos. No puede existir Estado de Derecho en las sociedades si no se protegen los derechos humanos y viceversa. Los derechos humanos no pueden protegerse en la sociedad sin el sólido Estado de Derecho. La labor del Poder Judicial dentro de un Estado de Derecho se presenta en tres cuestiones fundamentales: el control judicial de los actos administrativos, el control de la constitucionalidad de las leyes y la función de custodio de la Constitución reservada fundamentalmente a los jueces. El juez tiene la obligación y el deber de aplicar la ley en consonancia con los derechos y garantías proclamados en la Constitución. Hoy el juez no puede negar la protección de los derechos que le son solicitados, escudándose en la ausencia de la norma expresa. Los derechos hoy deben ser tutelados por los jueces y tribunales, aunque ese derecho no aparezcan reconocidos explícitamente en la ley. A los efectos de la función jurisdiccional debe entenderse la frase Estado de Derecho con relación a los fines del Estado, sean ejercidos por los tres poderes del Estado, cada uno respetando fielmente lo instituido por la Constitución, sin perjuicio de la irrestricta interrelación que debe haber entre ellos. Evidentemente, nuestra realidad debe dar un giro ante la existencia de factores que hoy claramente dejan insatisfecha a la ciudadanía, como ser la excesiva mora en relación a la resolución de los casos resultante de una excesiva burocracia, la cual retarda en forma sustancial el cumplimiento y protección de los deberes encargados al Poder Judicial. En conclusión, en el Estado de Derecho, los funcionarios deben ceñir sus actuaciones a lo dispuesto en la ley en forma estricta. En el Estado social de Derecho, la ley debe estar al servicio de los ciudadanos con énfasis en el reconocimiento de los derechos individuales, respetando primordialmente lo colectivo. En cuanto hace a la administración de justicia, es una parte fundamental del sistema jurídico. A través de ella se intenta dar soluciones a los conflictos de relevancia jurídica mediante la interpretación y aplicación de criterios y las pautas contenidas en las leyes y demás disposiciones generales. A fin de cuentas, lo que interesa es el sentido concreto de la sentencia, es el aspecto específico por medio del cual la Administración de Justicia dispone la solución de un litigio. Para tal efecto, debe gozar de absoluta libertad para sentenciar,
en la forma que a su criterio y su conciencia lo dicten, porque los jueces no tienen más superior que la ley. No se les puede indicar que fallen en un sentido u otro. El individuo que tenga el honor de administrar justicia ha de esmerarse en superarse a sí mismo, para estar al tono con la investidura que se les fue entregado, pues la judicatura no es un negocio, es una forma de vida. Los jueces y los magistrados que no tienen dentro de su escala de valores la honestidad, deben estar fuera del orden jurisdiccional. En cuanto hace a la independencia del Poder Judicial, la Constitución es suficientemente clara al destacar que el Poder Judicial es independiente y autárquico. En lo referido debe ser tomado en estricta y es oportuno que así sea. La interpretación de los poderes del Estado debe clarificarse desde un punto en que todos sabemos qué función corresponde a cada uno y conforme al mandato constitucional citado, es prudente en un Estado de Derecho que las cuestiones jurisdiccionales solo sean de estudio y control del Poder Judicial. Como es sabido, las resoluciones judiciales pueden ser criticadas, pero deben ser respetadas. No se puede considerar admisible que se permita injerencia alguna que trate de imponer lo político sobre lo jurídico. Ello entiéndase en lo que respecta al ámbito jurisdiccional y, por qué no decirlo, presupuestario. Si concretamos este ideal, entonces podemos decir que realmente estamos en un Estado en donde se respete entre poderes. En cuanto a la propuesta, tomando conocimiento del alto porcentaje de demora en la tramitación y resolución de casos, se deberá proceder a una auditoría detallada de los casos en los tribunales y en la propia Corte Suprema de Justicia, debiendo detallar los motivos exactos de la tardanza, falta de integración, inhibición, recusaciones. Por mi parte, ofrezco que dicha auditoría primeramente empiece por el despacho y posteriormente en todos los fueros, pues así la justicia, si bien la justicia puede ser lenta, no puede llegar nunca tarde. En mi ejercicio de magistrado, tanto en el Juzgado Penal de Garantías de Caacupé y en mi actual cargo del Juzgado de Garantía de Asunción, al tomar el cargo me he encontrado con innumerables falencias, expedientes sin tramitación alguna, audiencias injustificadas. Personalmente puedo decir hoy como magistrado, no conozco lo que estar en mora, puesto que aún habiéndome encontrado a cargo de juzgado con las falencias que mencioné, a la fecha poseo escasas causas judiciales en trámite. Hoy en día solamente dispongo de 73 causas penales y la Secretaría se encuentra debidamente ordenada, todo lo cual es de conocimiento público. Considero oportuno fortalecer la oficina de la Dirección de Auditoría en el sentido que acabo de mencionar. Esta dependencia emprenderá la auditoría completa y detallada de todas las causas pendientes de resolución, debiendo los motivos de mora, inconvenientes procesales. Asimismo, estimo necesario que los funcionarios encargados de emplear la auditoría respectiva deben ser agrupados conforme a su especialidad, debiendo ser auditores sin rostro, teniendo conocimiento de que en el Paraguay todos somos amigos. Quisiera aprovechar la oportunidad y sugerir en lo referente a la protección de los jueces por parte de los agentes de la Policía Nacional. Para esto, que sea implementado un sistema de calificación y análisis de riesgo en el desempeño de cargo de índole jurisdiccional para todos los jueces de la República, de tal modo a desestimar a aquellos que no poseen los requisitos por estar en alguna situación de riesgo como para mantener o tener el personal policial para su custodia personal y así reasignar el personal pertinente a funciones que resulten en el cuidado de la ciudadanía y no de meros guardaespaldas y choferes.
Por lo tanto, por otro lado, como no existe una uniformidad en el horario laboral de los magistrados, al respecto, corresponde analizar un análisis para implementar un control efectivo y real de la llegada de los jueces de toda la República. El Poder Judicial no puede tolerar que sus jueces lleguen fuera de hora. Asimismo, no estaría mal la extensión del horario laboral dentro del Poder Judicial en toda la República a 8 horas diarias, previo consenso con los afectados, jueces y funcionarios y sus respectivos representantes. Esto primeramente en atención a la demanda de audiencias orales que día a día se desarrollan en los tribunales. El segundo aspecto, considero que por medio de esta extensión en el horario de trabajo del Poder Judicial, la ciudadanía tendrá más facilidad en el acceso a la justicia. Por último, reuniones semanales con los ministros y ministras de cada sala a fin de firmar las cuestiones de mero trámite, comúnmente llamadas de cajón. Cuestiones de admisibilidad como ser recurso evidentemente inadmisible y de naturaleza claramente dilatoria, impugnaciones, recusaciones, a fin de agilizar los trámites procesales y cumplir con los plazos judiciales. Por último, ofrezco solo trabajo y honestidad, ese valor tan olvidado actualmente por la sociedad. Gracias, presidente. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor, el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. ¿Cómo está, doctor? Bien, profesor. Usted mencionó trabajo y honestidad como perfil del que ha de ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles son otros valores que usted estima, parte del trabajo, que damos por descontado si va a ser un buen magistrado? Es la honestidad. ¿Qué más puede ser? La probidad. Valores probados. Probidad. La conducta de cada magistrado debe ser el reflejo, primeramente en su labor cotidiana, me parece, profesor. ¿No le parece que tiene que tener también coraje, fortaleza para aguantar? Usted sabe lo que tiene que aguantar, ¿verdad? Sí, para mí ya viene en su conjunto. Por eso decía de que el que no tiene la responsabilidad y el trabajo como línea de eje no puede continuar ni puede formar parte del Poder Judicial. Concretamente me estoy refiriendo a esas, obviamente que uno puede tener fortaleza y puede invocar coraje, pero actualmente hay agrupaciones delictivas muy poderosas, narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero y otras que malversación de fondos, evasión impositiva. Precisamente no vemos mucha condena. Profesor, en mi carácter de juez especializado en narcotráfico, corrupción pública, financiamiento del terrorismo, que tenemos competencia nacional, somos 4 jueces para toda la República. En ese aspecto les puedo decir de que los jueces que conformamos terrorismo, corrupción pública y sin tener ningún tipo de guardia en nuestras casas ni en nuestros lugares de trabajo, te puedo asegurar que los 4 que estamos no tenemos miedo alguno en cuanto a eso, tenemos coraje. Tenemos coraje para que el país progrese, porque somos patriotas. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora María Angélica Calvo. Buenos días, doctor. Buenos días, doctora. ¿Cómo haría usted para disminuir la mora judicial en el ámbito civil concretamente, que es el que yo conozco? Conozco poco en el campo civil porque hace 26 años que soy funcionario e ingresé como ordenanza en el Poder Judicial. Conozco poco lo que existe en el campo civil, pero tengo entendido, doctora, de que ahora con los trámites electrónicos se están agilizando
se están agilizando los trámites civiles. En el sentido de que en lo civil nunca va a bastar tiempo en el trabajo, no es como la parte penal. En la parte penal, el que está en mora en la parte penal es por ser haragán, porque no trabaja o no ama su trabajo. Porque en la parte penal las resoluciones se dictan en forma inmediata y tenemos plazos, y los plazos se debe de cumplir. Aparte de eso, la corrupción existente en el Poder Judicial, ¿cómo se haría para cambiar esa imagen que tiene el Poder Judicial? La corrupción siempre va a existir, doctora. Lo malo es la impunidad. Cuando los corruptos se encuentren en la cárcel compartiendo con delincuentes comunes, va a mermar la corrupción. Y más ahora que estamos a punto de ser evaluados por el grupo, por el GAFI, necesitamos, sobre todo en la parte penal y para combatir la corrupción, necesitamos una ley que se llama extinción de dominio, por el cual se le va a sacar todos los bienes mal habidos a los corruptos, del Grupo de Acción Financiera que está a punto de ser evaluado el Paraguay, comienza este año. Y desde el momento en que entra con jueces especializados, jueces de extinción de dominio, a sacar los bienes mal habidos, yo creo que va a mermar la corrupción en este país. Gracias, doctor. Bueno, Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Raúl Sapena Brugada. Si puede prender su micrófono, doctor. Su micrófono, por favor. Usted habló de los valores, habló de honestidad y capacidad no es un valor, pero habrá oído hablar también la expresión valores y actitudes. La actitud se diferencia del valor en que ya incluye el objeto. O sea, por ejemplo, la xenofobia. Si una persona odia a los extranjeros, es una fobia como una enfermedad, digamos así, ¿verdad? Si una persona, las actitudes frente a las lealtades políticas también varían y son algunas muy firmes. Y otras también las actitudes ante la familia. Hay gente que tiene, digamos, que vive dentro de un clan familiar, como igual que se ve en las películas de Sicilia, ¿verdad? O lo que sea, y consideraría algo peor moralmente no ayudar a sus parientes que ser corrupto en el expediente. ¿Qué cree usted que se debe hacer para evaluar esos valores y actitudes de un futuro magistrado y más aún miembro de la Corte? Primeramente, para mí primero está la responsabilidad en el trabajo. Medir cuantitativamente primero y después cualitativamente en cuanto hace a sus resoluciones. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos consultas de auditorio, doctor Paulino Escobar. Sí, señor. Si puede ser concreto con las respuestas, por favor. Consulta. Como juez especializado en narcotráfico y corrupción pública, ¿recibió en alguna ocasión presión para avisar que algunos teléfonos han sido interceptados, ya sea a pedido de políticos y o ministros? Aún no, hasta ahora no. Y en el caso de que si así ocurriere, primeramente comunicaré a la Corte Suprema de Justicia tal como dispone los primeros artículos del Código Procesal.
pero téngalo por seguro que conmigo no existe ninguna posibilidad de avisarle a nadie en caso de corrupción o en caso de otros tipos en mi carácter de abogado de juez de narcotráfico. Muchas gracias, doctor. Siguiente consulta. Según los medios periodísticos, usted es un ejemplo de eficiencia por ordenar su juzgado. ¿Cuál es la forma de su trabajo? No, para mí no existe otro código que el código del trabajo. El amor al trabajo viene de familia. No existe, en este del tema de esto no existe otra cosa que el trabajo esmerado. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con la doctora en los pasillos hasta las 10 de la noche? No existe. Muchas gracias, doctor. Siguiente consulta. ¿Está conforme con el salario que perciben actualmente los jueces en comparación a otros países? A ver, cuando uno concursa, sabe cuánto va a ganar. De modo que el que no está de acuerdo, no estoy de acuerdo con los gremios que solicitan aumentos salariales. Pero uno, cuando concursa, sabe perfectamente cuánto va a ganar y de igual forma concursa. Yo estoy muy contento con el sueldo que percibo actualmente. Muchas gracias, doctor. Siguiente consulta. Como juez penal de garantías en el departamento de Cordillera, usted bajó la morosidad en su juzgado. ¿Qué sistema utilizó y si ese sistema se aplica? Disculpen. También en capital. ¿Qué resultados obtuvo? El mismo sistema de trabajo, cuando llegué en Cordillera como juez hace más de 10 años, me he encontrado en un sondeo o un conteo que habíamos realizado 10.592 causas, de las cuales al abandonar el juzgado solamente quedaban poco menos de 100 causas. Y repito, no hay código, solo trabajo. Muy bien, doctor. Siguiente consulta. ¿Qué necesita usted para bajar la alta morosidad que existe en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia? Primero, como he manifestado antes, entrar en una auditoría, saber cuáles son las razones por el cual, desde qué tiempo está en estado de resolución, clasificar y, sobre todo, fijar metas en el trabajo. Muchas gracias, doctor. Siguiente consulta. ¿Está de acuerdo con las huelgas de funcionarios como mecanismo para lograr mejoras en el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia? No. Porque es una forma de dilatar los trabajos de los profesionales. Es una coerción. Muchas gracias, doctor. Siguiente consulta. ¿Qué opinión le merece la posición de la Corte Suprema de Justicia con relación a la negativa de implementar decisiones del jurado de enjuiciamiento de magistrados? El jurado de enjuiciamiento es un sistema de extrapoder, de modo que las resoluciones dictadas y si son llevadas en acciones de inconstitucionalidad, creo personalmente que solamente deben ceñir al estudio de que fueron violados o no algunos derechos procesales constitucionales. Muchas gracias, doctor. Siguiente consulta. Algunos abogados insisten y cuestionan que su actuar está muy lejos de principios garantistas y más cerca del proceso inquisitorio. Si accede a la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál será la postura con relación al proceso penal? A ver, la parte penal no es para persona débil. Creo yo que
para actuar en la parte penal, primeramente debe haber mano dura. Claro que respetando los principios procesales, que en mi caso siempre lo hice. Muchas gracias, doctor. Tenemos por secretaría publicaciones que hacen referencia a su persona. Voy a dar una lectura de la síntesis. Febrero 7 de 2017. Katia González, abogada de los grafiteros presos por cuestionar al gobierno, se ratificó en que la justicia en nuestro país se vende en dólares. Esto ya le costó un sumario, pero afirma que son los jueces y fiscales quienes deben ser investigados. La abogada de Paraguayo Cuba, del concejal de Ciudad del Este, Celso Miranda Quelembú, y de otros presos por hacer grafitis de protesta frente a la casa del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, cuestionó a los jueces Pablino Escobar y Griselda Caballero, así como a la fiscala Estela Mariscano, y los acusó de ser funcionales al régimen autoritario que intenta instaurar el gobierno. Nosotros fuimos convocados a las 3 de la tarde por Griselda Caballero y Pablino Escobar y no nos proveyeron del acceso a la defensa. Entonces nosotros frente al juzgado hemos hecho un repudio serio, afirmó la abogada, que ya cuenta con un expediente abierto en la oficina de quejas y denuncia a la Corte. Realmente acá a quienes debería sumariar y procesar a Alicia Pucheta es a Pablino Escobar y Griselda Caballero y a Estela Mariscano, 3 jueces y fiscales autoritarios que piensan que pueden hacer lo que quieren, remarcó González. La abogada denuncia que principalmente sus defendidos son víctimas de una persecución feroz del gobierno para evitar acallar las voces disidentes. Esa es la crónica que hace referencia a su persona, si usted quiere referirse a la ciudadanía sobre el caso. Ya he comunicado, contestado por escrito al Consejo de la Magistratura. Esa causa actualmente está en el Tribunal de Apelaciones por una recusación. Si omito cualquier tipo de opinión, pueden volver a recusarme, por lo tanto me reservo. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los señores miembros del Consejo de la Magistratura. Doctor Carlos Cabrera. Buenos días, doctor. ¿Qué opinión le merece la figura de la certeza constitucional? Es una interpretación forzada que hace que hicieron los señores ministros de la Corte Suprema de Justicia en su momento. En mi caso particular, creo que no lo haría, al no estar plenamente en la Constitución Nacional. Muchas gracias, doctor Pablino Escobar. Con esto damos por terminada su exposición. Muchas gracias. Gracias.